una decisión que trasciende hasta el día de hoy. La decisión de Jesús trajo consecuencias hasta el día de hoy. Esa decisión de ir y de no ser impedido por nadie trajo a nosotros hoy día un beneficio. Y quiero ir primero a algo que dice ahí Juan en el capítulo 13, en el verso 1. Esto no estaba en los apuntes, pero quiero remitirme a ese versículo. Juan capítulo 13, verso 1, que es la decisión que hoy día nos hace disfrutar de su amor. Dice así el texto bíblico: antes de la celebración de la Pascua. No es Navidad. Pascua es la fiesta de la conmemoración de la salida desde el Egipto por el pueblo de Israel. Pascua tiene que ver con sacrificio. Pascua tiene que ver con conmemorar un grito de libertad que estaba obstruido, que estaba silenciado por más de 400 años. Un pueblo que pasó generaciones en esclavitud, solo haciendo ladrillos para que los demás construyesen y disfrutasen de un hogar. Ellos solo eran los que manufacturaban aquellas herramientas. Sin embargo, Dios se levanta a un hombre y los saca de aquel lugar, porque Dios siempre tiene esa expectativa de no estar quieto, sino que nos saca de los lugares de nuestra comodidad, de nuestra tristeza, de nuestra angustia, y propone cosas mayores. Entonces, antes de la celebración en que todo el pueblo de Israel se reunía, iba hacia Jerusalén a adorar y a dar gracias por el día de la liberación, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Fue clave, fue un tiempo determinado para dar paso al siguiente propósito del plan de Dios de recuperación. Hay un plan de recuperación de Dios para con nosotros. Y había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra, y ahora los amó hasta el final. Diga conmigo, los amó hasta el final. ¿Sabe lo que quiere decir hasta el final? Los amó con amor extremo. No es un amor superficial, no es un amor de buena enseñanza, de buena palabra, te amo. Tiene que ver con un amor sacrificial, tiene que ver con un amor que está dispuesto a sufrirlo todo. Hola, no hay amor más grande. Lo cantábamos recién, que estar a sus pies. No hay amor, no hay lugar más grande que estar a los pies de Cristo. Y cuando Él toma esta decisión, sabe lo que viene. Porque Él sabe las Escrituras. Y para que se diese el cumplimiento en las Escrituras, va y sube hasta Jerusalén. La ciudad clave, la ciudad que tiene una historia que contarnos, una historia que narrarnos, algo que es verídico, no es una filosofía, no es algo que se les ocurrió a ciertos hombres. Jerusalén existe hasta el día de hoy como un gran testimonio de lo que allí ocurrió. Hoy el mundo religioso celebra y conmemora la entrada triunfal de Jesús llegando a Jerusalén. Las iglesias y algunas se llenan con algunos ramos hechos para conmemorar y celebrar este acto de decisión de ir hasta Jerusalén. Juan en el capítulo 12, versículo 1 y 2 nos narra, dice, 6 días antes, una semana antes, ve que tiene correlación con el versículo que leíamos recién, que comenzara la celebración de la Pascua.
No es Navidad, la celebración de la conmemoración de la salida desde Egipto. Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Y el verso 2 hace mención, prepararon una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Un testigo de una de las más grandes hazañas sobrenaturales en el ministerio de Jesús, la resurrección de los muertos. Una semana antes. Hermano, ¿qué tal si te avisan, oye, la próxima semana tú dejas de existir? ¿Cómo estarías? ¿Cómo estaríamos? Yo creo que se nos quita hasta el hambre, hermanos. Se nos quita el apetito, se nos quita de todo. Pero Jesús sabía que su tiempo se estaba concluyendo. Sin embargo, se da el espacio, se da el tiempo, se da la condición para visitar a los suyos, para estar en su realidad, para ir a su realidad, a su hogar, a la casa y poder compartir con ellos. Que es interesante esto, que Él no se resta para nosotros, sino que está dispuesto siempre a compartir. La historia de la entrada triunfal es una historia que convoca el relato de los 4 evangelios respecto de este mismo evento. Si usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en esta narrativa se va a encontrar que convergen visiones respecto de esta acción. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es interesante la entrada de Jesús en Jerusalén? Fue un acontecimiento importante. Llamó la atención de toda la ciudad. Nadie quedó excluido. Todos vieron, todos experimentaron la entrada triunfal de Jesús ahí en Jerusalén. No tan solamente para las personas de ese tiempo, sino que también para nosotros a lo largo de la historia nos alcanza esta tremenda acción que tuvo Jesús y celebramos, nos unimos a conmemorar que esta semana es una de las semanas cruciales en la vida ministerial de Jesús. El entrar a Jerusalén le costó tomar decisiones y le costó enfrentar opiniones de sus más cercanos. Pedro se opone y dice, Señor, no vayas, te van a dar muerte, te están esperando, quieren solo tu mal, quieren solo destruirte. Y Jesús mira a Pedro y ve lo que está pasando en Pedro y le lanza una palabra, hermanos, que si alguno se lo dice a otro, lo deja pero a mal traer. Vete de mí, Satanás. No es que Pedro sea Satanás, pero el pensamiento, pero la razón o el razonamiento de Pedro lo estaba llevando a un lado oscuro, a renunciar a lo que ya él había entendido de que era su propósito, su término. Hermanos, que nadie se interponga en lo que el Padre ha diseñado para tu vida. Ni aún pensamientos oscuros, ni aún pensamientos pesimistas de tristeza, de angustia, de soledad, de depresión, pueden gobernar tu vida. Imagínate Jesús entendiendo de que dentro de los próximos días su historia iba a cambiar radicalmente. Pero enfrenta esa postura. Y dice la Escritura que afirmó su rostro. ¿Sabe lo que significa afirmar el rostro? Significa tomar una decisión radical. No voy a transar. No voy a dejarme influenciar por ninguna opinión, por ningún comentario, por ninguna actitud, por ninguna mala circunstancia que los demás propicien, porque yo he entendido que el tiempo de Dios para mí se va a cumplir sí o sí para la gloria del Padre. Aleluya.
Jesús entra, Jesús va. Y hay todo un preparativo, hermanos. Esto es increíble para que las escrituras se cumplieran. Manda a 2 de sus discípulos y les dice, mire, vayan a tal lugar, allí va a haber un pollino atado a un árbol, ustedes vayan, desátenlo, tráiganlo, porque esa va a ser mi cabalgadura de entrada a Jerusalén. Si alguien diría, pero ¿a la casa de quién? Deme el WhatsApp, deme el número, y por último, deme el correo si es que tiene. La dirección de Dios nos hace ir a los lugares en donde Dios tiene la provisión. Dios siempre tendrá provisión para ti. Donde menos lo esperes, donde menos lo pienses, donde nuestros ojos naturales no estén viendo la provisión de Dios, en lo sobrenatural, Dios derrama bendiciones hasta que sobre y abunden. Solo resta la obediencia. Amén. Ese día entró Jesús sentado en un pollino de asno. Un animalito que nadie había montado antes. Usted sabe el riesgo, ¿no? De que desbocara, de que se portara mal, de que no fuera consecuente con la situación y de que botara al jinete de su cabalgadura. Sin embargo, no ocurrió aquello. Hasta aquel asnito se sometió para dar el cumplimiento a lo que iba a suceder. Y a veces nosotros que no montamos los asnitos, pero andamos montando una carne chúcara, una carne arisca, una carne doliente, una carne irritable. ¡Wow! Amén. Hay algo interesante en todo esto, hermanos. ¿Sabe lo que me impacta? Y quiero ser claro en esto. Cuando Jesús decide ir a Jerusalén, Él está sabiendo los designios de los tiempos. Él sabe que su tiempo ya ha llegado. Entra en Jerusalén y la multitud se agolpó a la recepción. Es tanto así que sacaban sus prendas de vestir, su túnica, lo que llevasen, lo tiraban al suelo para que Él pudiera pasar por allí. Aquí hay una enseñanza que tiene que ver con nuestra humanidad. Donde está Jesús, donde hay revelación de los acontecimientos que están por suceder, hay un desprendimiento de nuestra humanidad. Hay un desprendimiento de lo material. Tenemos que entender que donde está Jesús, lo material no tiene importancia. Tenemos que entender que donde está Jesús, lo material a Él no lo sorprende. No vamos a sorprender a Dios con bienes y con situaciones materiales. Lo que va a sorprender a Dios y lo que sorprendió a Jesús fue la actitud de la gente. Cuando te desprendes de todo lo material, cuando te desprendes de toda tu esencia, cuando renuncias y dices, acá es el lugar donde Dios está y no me puedo presentar ante Él con toda mi carga, con toda mi tribulación, tengo que desprenderme, tengo que voltear, tengo que sacarme todo lo que me está impidiendo avanzar. ¡Wow! Hermanos, era para que se cumpliesen las Escrituras. Vamos a ir al próximo versículo que nos está invitando a algo muy interesante. Entonces, María toma un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume.
No, no había un Carolina Herrera, no había un perfume carísimo. Este era de esencia pura. ¿Quiénes usaban estos perfumes? Era la élite de la élite en los tiempos de Jesús. No había tanto recurso para la clase media emergente, ¿no? La olvidada por todos, para tener acceso a este tipo de aromas. Pero la mujer tenía reservado lo mejor, lo más honroso. Ella quería honrar a Jesús. Cuando decidimos honrar a Jesús, tenemos que tener una preparación. Honrar a Jesús no es a la ligera. Honrar a Jesús no es decir totales para el Señor. Honrar a Jesús no significa en esas pequeñas y grandes cosas que muchas veces las hacemos a la primera, a la ligera. Me acordé de orar, voy a orar. No, hermano, tiene que haber una preparación. El día, yo me imagino que en la mente de esta mujer, el maestro uno de estos días va a venir. El maestro uno de estos días nos va a visitar. El maestro uno de estos días va a venir por casa, y cuando él venga por casa, yo estoy preparándome para que cuando él entre, cuando él venga, yo voy a derramar esta esencia a sus pies. Es tremendo, hermano, esta vida ministerial de Jesús. Cuando desconocemos ciertos lugares, cuando desconocemos ciertas vivencias del maestro, le restamos importancia, porque ausencia de información hay también poca revelación. Y hoy tenemos que ir buscando y investigando. Hermano, no podemos decirnos ser cristianos o ser evangélicos si no hemos leído los 4 evangelios. Tiene que haber una consecuencia con lo que decimos ser, con lo que practicamos. ¿Quieres conocer más de Jesús? Marcos, Mateo, Lucas y Juan te los van a referenciar, y vas a vivir una época tremendamente bendecida para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, sentado sobre un pollino, el cual ningún hombre había montado antes. Los discípulos extendieron mantos sobre el pollino para que Jesús se sentara, y las multitudes salieron a darle la bienvenida, teniendo sus mantos delante de él. Marcos 11, 17. Toda la gente salió a mirarlo. Toda la gente fue alborotada, con ramas de palmas en las manos. Las personas lo aplaudían. Otros que lo conocían y habían frecuentado lo adoraron. Y allí viene algo tremendo. Allí él se deja ver como el rey Mesías. Allí por primera vez evidencia cuál es el propósito de la entrada en Jerusalén. Nunca antes se comentó en la Escritura. Todos dijeron: tú eres el Hijo de Dios, cuando ve la revelación. Pero nunca antes hubo una expresión como esta, cuando la gente empieza a gritar y a dar voces: Hosana, que quiere decir bendito, bendito el que viene. No era cualquier líder, no era cualquier hombre, era nada más ni menos que el rey Mesías que estaban esperando. Pero ellos lo esperaban con un poder militar. Ellos lo esperaban para que los libertara del poder de la esclavitud del pueblo, del gobierno autoritario y tremendamente castigador como el Imperio Romano. Por eso es que lo reciben con tanta euforia. Cuando ven que viene entrando, dice: este es el libertador. Él nos va a libertar del yugo. Él va a hacer que estos se vayan. Nos va a ayudar, nos va a construir un ejército para que derribemos a todos estos. Pero cuando ven que este Jesús no llega cabalgando en un corcel, en un caballo,
no llega con cientos de miles de gente armada, sino que viene sentado sobre un pollino. Hola. Hermano, la realidad de Jesús no difiere muy distante de algunos hoy en día. Muchos se acercan a Jesús por lo que creen que Él puede hacer, pero no por lo que Él es. Muchos aplauden a Jesús y hablan en su nombre, pero a consecuencia de lo que quieren o de lo que anhelan o de lo que ansían, pero aún no lo conocen. Y el impacto para ellos fue tremendo, porque esos mismos que gritaban Hosana, bendito el que viene, estaban diciendo: este es el Rey Mesías que estábamos esperando. Y de lejos estaban los religiosos mirando, y de lejos estaban los sacerdotes. Estaban con bursitis, hermanos. Ya no le quedaba diente bueno de tanto rechinar. Se habían rasgado todas las vestiduras, porque estaban diciendo: este está haciendo una aclamación que no corresponde. A él no le corresponde este título. A él no le corresponde que lo declaren ni que lo reciban de esta magnitud. Él no es merecedor de esto. La religión te nubla los sentidos, porque no te dejas ver la realidad sobrenatural del reino sobre tu vida. Aleluya. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Entra como rey. Yo me imagino entrar como un rey a Jerusalén, sentado en un pollino, gente vitoreándolo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todas esas voces de quienes habían sido sanados se unen a aquellos que fervientemente estaban con él. Las voces de los disidentes, las voces de aquellos que lo único que esperaban era que Jesús se bajara y sacara una metralla y empezara a disparar a los romanos. Se sintieron defraudados, porque Jesús no se dirigió al palacio del gobernador. Él no fue a la alcaldía, ni se fue a la casa del que gobernaba aquella ciudad. No fue al palacio, sino que se fue a su palacio, a la sinagoga. Se fue al templo. Se fue al palacio eterno. Pero en ese palacio y en esa realidad se encuentra con un cuadro tremendamente decepcionante. En el templo estaban los cambistas. En el templo estaban los que vendían palomas. En el templo estaba el mercadeo. En el templo los sacerdotes habían creado sus propias pymes para sacar usufructo, y hacían cambios a las monedas de los que subían a Jerusalén de otras latitudes, de otras naciones, y cambiaban allí sus monedas para llevar ofrenda, porque las ofrendas se recibían en la moneda local, y los extranjeros traían sus propias monedas, sus propios pesos, sus propios bolívares, su propio sol, su propio dólar. Y allí la ofrenda tenía que ser exclusivamente en moneda nacional. Entonces, ¿ellos qué hacían? Tenían casitas de cambio y cargaban, le cobraban el doble por cambiarla a la moneda de ofrendar. Y Jesús, cuando ve todo este cuadro, hermanos, wow, impone su autoridad y dicen que han convertido la casa de Dios. Esta es casa de Dios y no cueva de ladrones. Hermano, hay un cambio tan tremendo en el mundo natural, en el mundo social, en el mundo político y en el mundo religioso con la entrada a Jerusalén, que donde está se empieza a producir toda una revolución, pero no la que los hombres esperaban, sino que hay una revolución del espíritu, porque donde Dios está hay orden, y empieza a poner las cosas en orden. Esto está establecido así. Se constituyeron sacerdotes no para vivir y para estrujar y para dejar sin lana a las ovejas. Se construyeron y se constituyeron en sacerdotes para ministrar y para acercar al pueblo a Dios y no alejarlo,
con sus conceptos y con sus protocolos. Aleluya. Wow, ya Jesús, de los aplausos empezaron a bajar. Los Hosana, bendito el que viene, ya empezó a bajar el volumen. Ya empezó a causar cierto escozor. Empezó a causar división. Se empezó a manifestar la gente en forma contraria. Tanto es así que los mismos que gritaban, muchos de los que gritaban Hosana, bendito el que viene, a la semana siguiente de haber entrado triunfantemente en Jerusalén, se unen a la multitud y empiezan a gritar: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Porque esa es la esencia humana. Un día te aplauden y otro día te crucifican. Un día están de acuerdo contigo y al instante clavan su puñal por la espalda. Jesús sabía todo lo que venía, porque escrito estaba, y Él vino a dar cumplimiento a la palabra profética. Amén. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Aleluya. La decisión de Jesús de acercarse públicamente a Jerusalén era que todos supieran que Él era el Mesías. Vamos al próximo versículo, pero en los apuntes, por favor, hijita. Hay algo muy interesante en esto. Dice la palabra en Zacarías respecto de la entrada de Jesús a Jerusalén. Dice Zacarías, el profeta: alégrate, oh pueblo de Sión, pueblo de Dios. Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde y montado en un burro, montado en la cría de una burra. Wow, hermano. Esto es tremendo. ¿Cómo se da ese cumplimiento? ¿Cómo es que todo, dijo alguien por allí, calza? ¿Cómo es que todo tiene una consecuencia de años? Zacarías años declaró, Zacarías años advirtió, evidenció, recibió de Dios una palabra profética que se iba a dar cumplimiento en la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando tú vives la palabra y cuando tú vives la escritura, vives confiado, porque sabes que tu destino tiene un final, que tu destino tiene un final y un final feliz. Podemos pasar muchas vicisitudes, podemos pasar vivir nuestra propia vía crucis, pero al final viene el premio de la soberana vocación. Dios no se va a olvidar, porque nos dijo: estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Amén. Desafortunadamente, la alabanza que a veces llena la boca de muchos se transforma después en cuestionamientos. Esa alabanza de bendito el que viene se transformó en piedras que se levantaron en contra del maestro. Esas voces que se levantaban y decían: bendito el que viene, te amo, Señor, te amo. Después se levantaron diciendo totalmente lo contrario. Pero Jesús no les tomó en cuenta el pecado. Él enmudeció, dice Isaías 53, y no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores. No abrió su boca. Amén. Qué interesante. Qué interesante. Esta entrada está llena de contrastes. Es la historia de un rey que vino como siervo, montado en un asno. Es la historia de aquel que divide la historia de la humanidad en dos, en un antes y un después.
Y es la misma historia que se ha repetido en nuestra propia historia personal, un antes y un después de la entrada triunfal de Cristo en nuestras vidas. Ya no seremos los mismos. Si declaramos y dijimos que Cristo es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos, mañana no lo olvidaremos, porque lo dijimos y lo declaramos. Si lo dijimos y lo declaramos, lo mantendremos hasta el final, porque Él ha prometido: y estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Si hay alguien que nos va a acompañar hasta el momento más avanzado de nuestra vida, será la promesa de la palabra del Señor. Ponte en pie, por favor. Yo me imagino a este Jesús. Un pollino, ¿cuánto debe tener? ¿1 metro, 1,20 m? Es un burro, ¿no? Nuevito. Y la gente puso sobre él allí sus cosas. No sé, me imagino su chaqueta, su americanino, no sé, algo. Y Jesús, de un impulso, se sienta y entra con tanta pasividad a Jerusalén. Las puertas, la gente las abrió y lo recibió con palmas en las manos. Lo recibió con aplausos, con vítores, con expresiones de júbilo, como dice Zacarías 9:9. ¿Qué hay de nosotros hoy día? ¿Cómo percibimos su presencia en nuestras vidas? ¿Con qué esperamos a Jesús, su manifestación? Ay, pastor, tengo tantas pruebas. No tengo ánimo de decir siquiera hosana. Hermanos, sobrepongámonos.